presentar, ya está con nosotros, a una salmista, profeta, que la amamos, es de la casa, es nuestra amada y profeta Madeline Márquez. Wow. Gloria a Dios. Dios les bendiga, gracias por ese recibimiento tan lindo. Ya esta casa es mi casa, como decía la profeta. Y bueno, estoy feliz de estar acá en medio de ustedes. Y quiero pedirles que se pongan no muy cómodos en su silla para dar una palabra. Y bueno, quiero felicitar a los muchachos. De verdad no había escuchado la canción. Nosotros siempre estamos de metiches, viendo todo lo que hace Robert, a quién le está arreglando, damos ideas, estamos pendientes, pero yo en particular no la había escuchado. De repente Alex ya la habrá escuchado, habrá dado su opinión y todo eso, porque a él le gusta estar metido en todo lo que es producción. Y me impactó porque yo le dije al Señor, Señor, dame una palabra. El apóstol me puso esa demanda hoy, me dijo, hoy vas a predicar en la iglesia. Y yo, bueno, amén. A mí siempre me da mucho nervio aquí cantar, predicar, pero siempre asumo el reto y me paro delante de ustedes y lo logro. Pero cuando él me dijo, yo empecé a decirle, Señor, ¿qué palabra me vas a dar? Y me llevó al capítulo de Hechos, capítulo 9, la conversión de Pablo. Así que cuando ustedes dijeron que iban a cantar una canción, yo digo, ¿cómo? ¿Pero qué? Señor, no hay mejor manera de confirmar que fuiste tú quien colocó en mi corazón esa palabra. Los felicito, la canción está maravillosa. Ojalá por ahí me invitaran. Yo estaría gustosa. Entonces, de verdad muy bella, los felicito y sé que van a llegar muy lejos porque ustedes están haciéndolo para el Señor. Y esa es la clave, ¿no? Cuando lo hacemos por razones equivocadas, pues no pasa nada. Pero cuando el Señor sabe que lo estamos haciendo solo para honrarlo a Él, para bendecir a los demás, entonces Él comienza a abrir puertas y caminos para nosotros. Y luchen y nunca se midan por nada de esta tierra, por el sistema de este mundo. El sistema de este mundo hace que veas cuántos views tiene, cuánta gente lo miró, pero a nosotros los que hacemos las cosas para Dios no nos importa si fueron 1000, si fueron 2000, porque nuestra victoria no se mide por eso. Amén. Sino de saber que aquel que lo escuchó, así sea uno, sea transformado, así como Saulo fue transformado, porque por ese uno miles se convirtieron al Señor. Denle al Señor un fuerte aplauso. Y si se pueden quedar aquí conmigo. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro de Hechos. Vamos a hablar de la conversión de Pablo. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Diga conmigo, repentinamente. Repentinamente. Y dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada,
Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo, un discípulo. Un discípulo Llamado Ananías. llamado Ananías, A quien el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Alguien que diga, heme aquí, Señor. heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra y te pedimos, Señor, que hoy puedas añadir revelación a tu palabra, que en nuestro interior podamos recibir todo lo que tú traes para nosotros hoy, que sea, Señor, una palabra transformadora para nuestra vida, que podamos salir esta noche con una mentalidad diferente, con un deseo enorme, Señor, de honrarte, de servirte y de hacer tu voluntad, pase lo que pase y cueste lo que cueste, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que quise resaltar de esta palabra es la vida de Saulo, el perseguidor de los cristianos. No tenía buena fama, era como que lo peorcito de lo peorcito. No bastándole con tener autoridad para aprender a toda la gente en Jerusalén, él pidió cartas para seguir haciendo sus maldades, para seguir haciendo daño a los hijos de Dios. Él estaba tan cegado por la ira, por la rabia, que estaba buscando más excusas para seguir haciendo daño. Pidió cartas, se las dieron y emprendió un viaje hacia su locura, hacia su vida acostumbrada. Y lo que más me impacta de esta palabra, aleluya, que él va con esas cartas de camino a seguir haciendo lo malo, no bastándole con lo que había hecho. Él quería seguir haciendo cosas, pero en ese camino donde él tenía planificado seguir haciendo su vida, seguir haciendo de su vida un desastre, una locura, en ese camino él tiene un encuentro con el Señor. Yo estoy segura que en nuestra familia nosotros nos hemos, aleluya, topado y hemos tenido que sufrir la pena de tener en nuestra familia gente como Saulo, gente que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor y que ha sido como una piedra de tropiezo en tu vida, en tu ministerio, y quizás has sido perseguidor de lo que tú haces para Dios y has perdido quizás la esperanza de que Dios haga algo con ese hijo, con ese esposo, con esa esposa que se levanta en contra de lo que tú haces para Dios. Pero qué bueno que es Dios, que en medio de esa
ese camino de maldad que tenía Saulo, en medio de ese camino, aleluya, de locura que él tenía, estaba cegado, pero en ese camino dice la palabra del Señor que él tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo un encuentro con el Señor. Dice la Biblia que repentinamente en ese camino, vamos baterista, vamos conmigo, en ese camino dice la palabra que cuando él iba de camino con esas cartas a seguir haciendo lo malo, repentinamente una luz se chocó con él y esa luz era el Cristo de la gloria. Yo vine a decirle a alguien aquí en Berazategui, en los próximos días los Saulos de tu familia repentinamente van a tener un encuentro con el Cristo. Dile al que te queda al lado, repentinamente. De repente. Fue un de repente. Todo estaba mal. Él iba de camino a seguir haciendo lo malo. No estaba nada bien. Cualquier parecido con la realidad. Quizás nada está bien con ese Saulo de tu familia. Quizás cada vez está peor. No se ha conformado con hacer cosas malas. Ahora tiene cartas en sus manos. Pero no importa. El Cristo de la gloria lo va a encontrar en el camino. Lo va a sorprender. Esos Saulos de nuestra familia no pueden comprender cómo te cambió la vida, cómo de repente ya no los acompañas a las fiestas y a los lugares nocturnos porque tu vida cambió. Ellos no pueden comprender, pero un día, aleluya, a mí me gustan los Saulos porque los Saulos son especiales para Dios, porque a esos son los que Dios no espera que vayan a una iglesia, los encuentra allá en el club, los encuentra en la fiesta, los encuentra en la calle, se choca con ellos porque le dice: tú estás bajo una promesa, ahí hay un papá que está orando por ti, ahí hay una mamá que está orando por ti. Aleluya. Por eso, si tú consideras, mientras yo predico, identificas un Saulo en tu familia, quédate tranquilo que esos son los que a Dios le gusta para encontrarlos en el camino. Esos son los que repentinamente te llegan a la casa y te dicen: papi, mami, yo no sé lo que pasó. Estaba en mi lugar de trabajo y alguien vino y me predicó la paz. Yo no sé qué me pasó. Repentinamente. Fue repentino. Nosotros estábamos en una familia que se destruyó. Somos 7 hermanos, pero quedó una mujer de Dios que comenzó cada día a levantarnos en el temor de Dios. Pero mis hermanos mayores comenzaron a tomar rumbos distintos de la casa del Señor. Se convirtieron en Saulos que decían: no me hablen del evangelio, el evangelio es mentira, y perseguían todo lo que hacíamos para Dios. Aleluya. Pero allá en la casa había una mujer que oraba por un hijo que había caído en el alcoholismo, por otro que estaba lejos del Señor, por el otro, aleluya. Y de repente, repentinamente, hoy en nuestra iglesia, uno de esos hermanos aparece por la puerta cada domingo para servir el nombre del Señor, porque tuvo un encuentro sobrenatural. Óyeme lo que te voy a decir, Berazategui. Los Saulos de tu familia están a punto, aleluya, de tener un de repente del Espíritu de Dios. Socamaya la basó. De repente de Dios, un no sé qué de Dios, aleluya. Él es experto en los de repente. Él es experto en los de repente.
Mira lo que dice: repentinamente los rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, le dijo. Señor. Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y esta frase que salió de la boca de Saulo me impacta, porque resulta que esos Saulos que están allá afuera, cuando tienen un encuentro con Dios, te pasan por un lado aceleradamente. Uno no entiende, pero ellos vienen a la casa de Dios con ese encuentro sobrenatural y dicen: ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces uno los ve recogiendo sillas, atendiendo el sonido. Uno los ve locos sirviéndole a Dios, mientras que hay gente que tiene años sirviéndole a Dios y no se les revela. Pero los Saulos que tienen un encuentro vienen corriendo al altar y le dicen: a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es por eso que usted tiene que ponerse feliz cuando usted ve un nuevito en la iglesia haciendo de todo. No se ponga bravo ni envidioso, póngase feliz, porque ese era un Saulo que estaba allá afuera y ahora le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque a veces nos ponemos bravos porque decimos: es que yo ya casi me jubilo, yo tengo 40 años. Bueno, toma el ejemplo de los Saulos que se convierten. Y abre tu boca para decirle a Dios en los próximos días: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga yo? Dice que el Señor le dijo que se levantara y que entrara en la ciudad. Lo nuevo se le revela rápidamente: el don de servir. En el verso 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin poder ver nada. Porque cuando los Saulos tienen encuentro, muchos de los que están alrededor pueden oír lo que está pasando con ellos, pero no pueden ver nada. Pero en los próximos días yo declaro que se van a caer las escamas de tus ojos para que comiences a ver la transformación de ese hombre, de esa mujer, de ese hijo, de esa hija. Vas a poder ver con tus ojos lo que Dios ha dicho de tu casa, lo que Dios ha dicho de tus hijos, lo que Dios ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo, diga conmigo, un discípulo. Un discípulo. Que había en Damasco un discípulo. Un discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Yo busqué y dice: alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como Él, guardando sus mandamientos en la vida eterna, tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Ahí dice la Biblia que había un discípulo. La Biblia pudo haber hablado de Ananías como un hombre que estaba en un lugar, pero nombró la palabra discípulo. Y la nombró porque esta palabra es muy importante dentro del reino de Cristo. Todo aquel que viene a Cristo tiene que tener en su espíritu y su corazón el deseo de ser siempre un discípulo que está dispuesto a sentarse para aprender del maestro, que quiere, aleluya, ser como el maestro, que está separado para seguir a su maestro, al de arriba y a lo que Dios le ha puesto en esta tierra. Por eso la Biblia dice: allá había un discípulo, uno que estaba dispuesto, uno que estaba a la orden de Cristo. ¿Hay algún discípulo aquí? ¡Amén! No era cualquiera, no era cualquiera el que estaba ahí, era un discípulo. Era un discípulo que estaba dispuesto.
Dice la palabra, había entonces en Damasco un discípulo, verso 10, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Será que en esta casa habrán discípulos que cuando oyen la voz de Dios dicen: heme aquí, Señor? Sí, Señor. 1, Aleluya. 2, 3, 4. ¿Será que en esta casa hay un discípulo que cuando oye la voz de Dios dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir, yo voy a ir, cuenta conmigo? Pero algunos creen que la voz del pastor no es la voz de Dios. Cuando el pastor se para aquí con una asignación del cielo, esa es la voz de Dios para ti. Ellos son los ángeles de la casa, y lo que Dios pone en su corazón, por loco que sea, tiene que ser para los discípulos la voz de Dios. Vamos a evangelizar en tal lugar, en pleno verano, a las 3 de la tarde. Mucho calor, pero el discípulo quiere ir. El discípulo siempre dice: heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy más del mundo, soy de ti, soy de tu reino. Alguien que abra su boca y diga: heme aquí, Heme aquí. heme aquí, Heme aquí. Ahora pasó algo con Ananías. Ananías era un discípulo. Ananías tenía los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Y Ananías respondió como se suponía que tenía que responder: heme aquí. Pero pasó algo que nos pasa a nosotros a veces. Y es que cuando Ananías dice: heme aquí, escucha entonces la orden, y el Señor le dice: levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judá un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha tenido una visión. Ahí Ananías le dio la chiripiorca que le daba al chavo, porque él primero dijo: heme aquí, Señor, porque hay gente que no te deja hablar en la iglesia. Hermano, vamos, amén, yo voy. Pero cuando usted le dice lo que es, entonces le da la chiripiorca. Porque cuando se entera Ananías lo que viene después, dice: pero Señor, pero Señor, estamos hablando de uno que me han contado por ahí que tiene muchos rabos de paja, que ha sido un sinvergüenza, que ha hecho demasiadas cosas negativas. Me han contado por allí que él persigue a todos tus seguidores, y no conforme con aprenderlo en Jerusalén, ha venido aquí a Damasco con cartas para seguirle haciendo daño a tus seguidores. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Ninguna, porque a Dios no le importa el pasado de Saulo. Cuando el Señor le responde, está obviando todo lo que él le dijo. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: a mí no me importa de dónde viene él ni todo lo que él ha hecho. Yo te estoy diciendo que vaya, porque ese es mi instrumento que le va a predicar a mí no me importa el pasado de él, no me importa cuántos mató, no me importa cuántas cartas pidió. Yo lo único que te estoy diciendo es que corras donde él, porque lo voy a usar para grandes cosas. Pero Señor, me han contado acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los príncipes y sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor?
Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, porque voy a tomar lo vil, lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a los sabios. Yo voy a usar los Saulos de tu familia, esos que nadie da un centavo por ellos, esos que nadie da un peso por ellos. Dios lo llama instrumento. Todo lo que tú llamas que no sirve, Dios le dice instrumento, instrumento útil. A mí me gusta porque dice la palabra que el Señor le dijo a Ananías la dirección. Le dijo: ve a la calle que se llama derecha, ahí hay un hombre que se llama Judas, dentro de esa casa hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, le vas a poner las manos. El Señor le dio la dirección, aleluya, a Ananías para que hiciera su obra. Y yo he venido a declarar y profetizar sobre esta casa que en los próximos días que le quedan a este año, Dios te va a dar dirección exacta para que vayas a rescatar a los Saulos de tu familia, a los Saulos de tu sector, a los Saulos de Berazategui, a los Saulos de Buenos Aires, a los Saulos de... ¡Sí, Señor! Ve a la calle derecha. Dios le estaba dando la dirección. En los próximos días Dios te va a direccionar cómo es que lo vas a hacer. ¿Cómo es que lo vas a hacer? ¿Cómo es que le vas a hablar? En los próximos días Dios le va a dar, aleluya, a esta casa estrategias divinas, direcciones divinas para hacer su obra en los próximos días. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces Ananías, ante esta respuesta divina, fue obediente. Diga conmigo, fue obediente. Fue obediente. Y fue donde estaba la dirección que Dios le había dado. No hizo como Jonás. Se fue a la dirección que Dios le había dado. Llegó a la calle que se llamaba derecha. No hizo más que lo que Dios le había pedido. Entró a la casa donde vivía este hombre llamado Judas, donde tenían ahí a Saulo de Tarso. A mí lo que me gusta y me quebranta mi corazón es que aunque él sabía todo el pasado y todo lo que había pasado con Saulo, después de la voz de Dios, después de escuchar la dirección de Dios, después de haberse quejado delante de Dios, él, número uno, es obediente, pero número dos, entró a esa casa con revelación. Diga conmigo, entró con revelación. Entró con revelación. Porque cuando llega, mira cómo se refiere a Saulo de Tarso. Dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. No le dijo perseguidor de los cristianos, mala gente, choro, ladrón. No le llamó por aquella debilidad, no le llamó por su pasado. Le dijo hermano, porque se le había revelado en su corazón que ya él no era Saulo, que ahora iba a ser Pablo y era su hermano. Yo vine a hablarle hoy a la iglesia para que entienda que en los próximos días por esa puerta van a entrar hombres como Saulo, pero ya no serán Saulo, serán Pablo y será tu hermano en Cristo Jesús. Poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Y esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Ser discípulos obedientes, que vayan a la calle derecha donde están los Saulos, que no tienen vista, que no tienen visión. No para criticarles lo que han pasado, no para traerles a memoria todo su pasado y todo lo que hicieron, sino para declararles con tu boca no solo que son tus hermanos, sino para que vuelvan a tener vista, para que vuelvan a tener proyección y para que reciban el Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra misionera de la iglesia, esa es la obra redentora de Cristo en la iglesia. ¿Cuántos Saulos no tuvieron un encuentro afuera? Pero cuando llegaron adentro tuvieron una desagradable bienvenida. Y por la misma puerta donde entraron con esperanza, se fueron porque encontraron un pueblo religioso que lo único que hacía era recordarle que ellos eran los perseguidores. Pero hoy Dios ha levantado en este tiempo una iglesia que no está viendo el pasado de nadie, sino que está dispuesto a ver con sus ojos espirituales los instrumentos que Dios quiere usar en este último tiempo. Que la religiosidad se apodera muchas veces de nuestras iglesias. Criticamos lo que no entendemos, juzgamos lo que no entendemos. No sabemos, y si vamos a la raíz de cada una de las situaciones que esos Saulos han vivido, podemos conocer un poco más del por qué cayeron allí. Pero Dios, que sí conoce lo profundo, los trae a su reino para levantarlos del polvo, para romper maldiciones, para entregarles una nueva historia. ¿Quiénes somos nosotros para señalar a los Saulos? ¿Quiénes somos nosotros para recordarle el pasado a nadie? Dios quiere una iglesia llena de amor, una iglesia llena de perdón. Cada vez que quieras criticar el pasado del otro, recuerda el tuyo y recuerda todas las oportunidades que el Padre te ha dado. Yo pastoreo junto con mi esposo y pastorear no es una tarea fácil. Pero cada vez que un hijo mío cae y yo quiero venir con todo el peso de la ley y ponerme más brava que Dios, Dios me recuerda todas las oportunidades que Él me dio a mí también. Y por más severa que yo quiera ser, yo vuelvo con el favor y la misericordia de Dios a decirle: hijo, no te vas a quedar en el piso, Dios te va a levantar, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo va a levantar. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. No estoy hablando de licencia para que hagas lo que quieras. Estoy hablando de que si te has equivocado, el Señor es bueno para levantar. El Señor es bueno para darte una oportunidad nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que veas, recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo. Inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Es por eso que no le podemos poner bozal al buey que trilla. Hay gente que viene al reino de Cristo y uno los ve al otro día tan apasionados predicando el evangelio,
porque han tenido un encuentro con el Señor. Dice que enseguida comenzó a predicar, pero la gente dudaba de si era cierto por todo su pasado. Dice que hubo un momento que lo estaban persiguiendo, y algunos discípulos de Jesús, alguna gente que había seguido a Jesús, dice que lo ayudaron, lo escondieron en una canasta y lo sacaron por la puerta de noche. Ese es el trabajo de la iglesia. No dejes que maten a los Saulos que vienen al reino. Escóndelos en la cesta, sácalos por la puerta, y no permitas que nadie los mate y los saque de la asignación que les ha sido encomendada por el cielo. Yo quiero que te pongas en pie unos minutos. El significado de Saulo es aquel que ha sido pedido por el Señor. Los Saulos de tu familia ya han sido pedidos por el Señor. Ya han sido pedidos, ya el cielo los pidió. En los próximos días, ese que no quería nada con Dios va a venir corriendo a la casa de Dios. Cuando menos te des cuenta, vas a voltear y va a estar allí tu hijo a tu lado, tu hija a tu lado, tu esposo a tu lado, tu esposa a tu lado. En los próximos días yo declaro conversiones de familia. Vamos a entrar a este congreso de familia. Yo siento una gloria con este congreso. Yo siento que familias y familias y familias, Saulos vendrán a formar parte de la familia. Aleluya. El que ha sido pedido por Dios significa Saulo. Y Pablo significa aquel que ha sido invocado, llamado y escogido. Invocado, llamado y escogido. Dios va a levantar Pablos en esta casa que han sido convocados por el Señor, llamados por el Señor, escogidos por el Señor. Hoy podemos leer todos los libros que dejó aquel perseguidor de los cristianos. Los libros más locos e interesantes de la palabra los escribió el perseguidor de los cristianos. El instrumento que es útil delante del Señor. Si hay un personaje de la Biblia con el que yo me identifico, es con la vida de Pablo. Porque aunque nací en un hogar cristiano en muchas ocasiones de mi vida, yo me sentí así como Saulo, ciega, sin poder ver hacia dónde iba. Pero Dios levantó discípulos que ponían la mano sobre mí para que yo recobrara la vista. ¿Qué te quiero decir? Dentro de la casa del Señor vas a encontrar jóvenes, hombres, mujeres, aleluya, luchando en una habitación como Saulo, ciego, sin visión, sin esperanza, sin saber a dónde ir, pero Dios te va a dar la dirección para que pongas tu mano sobre ellos, para que recobren la vista, para que recobren la fuerza. Dice que comió y bebió y recobró la fuerza. Dios te va a dar el alimento para que esos Saulos coman, beban y recobren fuerza en los próximos días. ¿Cuántos de ellos crecieron sin un padre, sin una madre? ¿Cuántos de esos Saulos crecieron sin el amor, sin el abrazo? Pero para eso están tus brazos, porque tus brazos son los brazos del Señor. Porque nosotros somos la extensión del reino de Cristo. Nosotros somos la extensión de su reino. Tus ojos son los ojos del Señor. Tus manos son sus manos, tus pies son sus pies. Dios levanta hoy en esta casa
Dios levanta hoy en Berazategui un pueblo, un remanente que entiende que lo que el mundo desechó es un instrumento útil en las manos de nuestro Señor. Hoy Dios hace que tu espíritu se sensibilice con la necesidad de los Saulos y puedas ir a darle vista a los que son ciegos, porque dice la palabra del Señor: porque me ha ungido el Señor para darle vista a los ciegos, para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar el año agradable del Señor.